Vamos a ver este tema que se llama función inversa. La función inversa lo que hace es que si yo tengo una gráfica, yo voy a trazar una recta a 45 grados y voy a reflejar esta gráfica. ¿Ok? Una característica es que vamos a ponerle f y elevado aquí a la menos 1. Si yo tengo una función f de x que me genera un dominio desde menos a hasta b y un codominio desde menos c hasta d, por ejemplo, ya sean abiertos o cerrados, su función inversa va a intercambiar esto. Esto es que el codominio se va a convertir en su dominio y el dominio de mi función f de x se me va a convertir en codominio de esta función. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a agarrar y vamos a seguir estos pasos. Primero vamos a intercambiar x y y en mi ecuación. Voy a despejar y de esa misma y al final voy a sustituir y, en este caso, por f inversa de x. Vamos a hacer el primer ejemplo. Me va a quedar que mi función es y es igual a 4x menos 6. Entonces, yo de acá, si yo decido encontrar, digámoslo así, su codominio, acuérdense, el codominio se encuentra sustituyendo x igual a menos 6 y evaluando me va a quedar y va a ser 4 por menos 6 y menos 6. 4 por menos 6 es menos 24, menos 6, esto me va a quedar que es menos 30. Con el límite superior x igual a 7, y es igual a 4 por 7 menos 6. 7 por 4 es 28 y 28 menos 6, esto es 22. Entonces el codominio de esta función sería desde el menor, que sería desde menos 30, hasta el mayor, hasta 22. El menos 30 se originó con el menos 6, el menos 6 es abierto, y el 22 con el 7, y el 7 es cerrado, entonces el 22 es cerrado. Voy a encontrar mi función inversa. ¿Cómo voy a hacer? Primer paso, me dice que intercambie x y y. Voy a poner esta función x va a ser igual a 4y menos 6. De aquí despejo la y. El menos 6 está restando, pasa sumando como x más 6. Y finalmente esta parte despejo la y me va a quedar x más 6 entre 4, esto es igual a y. Bueno, acuérdense que quedamos que podemos ocupar, como es una igualdad, puedo ponerlo como y va a ser igual a x más 6 sobre 4. Y el último paso me dice, en vez de y le pones f inversa de x, y esto va a ser a x más 6 sobre 4. Esta sería ya mi función que acabo de encontrar, de mi función inversa de 4x menos 6. Ahora, aquí quedamos que el dominio de esta función va a ser el codominio del anterior. Entonces el dominio sería desde menos 30 hasta 22. Y el codominio sería el dominio de mi función original. El codominio que me va a generar va a ser desde menos 6 hasta 7. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, lo quisiera comprobar, si sustituyo estos valores, el dominio menos 30 más 6 es menos 24, y menos 24 entre 4 es de a menos 6. 22 más 6 es 28, y 28 entre 4 es a 7. ¿Ok? Entonces, esos serían los valores del codominio generados por esta parte. Esta hasta aquí ya sería, esta es mi función inversa, su nuevo dominio y su nuevo codominio. Se puede, de hecho, calcular desde acá y ya nada más se invierten, o con la función generada yo puedo generar estos de acá. Bueno, este de acá sí lo tengo que generar de esta parte porque no me lo darían desde un inicio. Entonces esa sería mi función. Si yo las graficara me saldría esa parte. Vamos con otra. Y es igual a raíz de 2x menos 6. Primero, dominio de esa función, acuérdense que va a ser lo de adentro, 2x menos 6 mayor o igual que 0. 2x es mayor o igual que 6 y x va a ser mayor o igual que 6 entre 2 a 3. El dominio de esta función va a ser desde 3 hasta infinito. Codominio de mi función, acuérdense, no hay desfasamiento vertical,
Entonces de la base de esa parte me dice que va a ser desde 0 hasta infinito, de esa función raíz. Vamos a hacer la función inversa. Para la función inversa, acuérdense, primero intercambio de lugar, me va a quedar x, va a ser igual a la raíz de y, de 2y menos 6. De aquí voy a despejarlo, esta raíz va a pasar como cuadrado, x cuadrado es igual a 2y menos 6. El menos 6 va a pasar sumando como x cuadrada más 6 es igual a 2y. Y finalmente x cuadrada más 6 entre 2 es igual a y. Como es una igualdad, vamos a poner y es igual a x cuadrada más, bueno, de hecho más 6, separándolo, x cuadrada sobre 2 más 6 entre 2 es a 3. De hecho, si graficáramos esta parábola, acuérdense, este me indica su desfasamiento, está en 3, su punto más bajo estaría en 3, y entonces el dominio de esta función, mucho cuidado, porque sería dominio de una parábola de menos infinito a infinito. Y codominio de esta función sería desde el punto más bajo, que sería desde 3 a infinito. Ok, pero aquí mucho cuidado, ya que esta, acuérdense, la raíz, de hecho vamos a hacer una gráfica, la raíz es como si fuera media parábola que está sobre el eje X. Por eso cuando yo considero, cuando me da positiva antes de la raíz, considero la parte de arriba, y cuando está un menos, considero la parte de abajo. Entonces, cuando hago la función inversa, me está considerando, cuando paso aquí la raíz como el cuadrado, pasan tanto la parte positiva y negativa a afectar a esta función de acá. Entonces, mucho cuidado con esa. También funciona al inverso. Cuando despejo un cuadrado en la otra parte, eso pasa como una raíz. Entonces, ahí no se está considerando esa parte. Bueno, entonces este sería el dominio y codominio de esta función inversa, y mi función inversa es esta de acá. Para esta función inversa, bueno, acuérdense, para sacar dominio y codominio hay que completar el cuadrado, entonces completamos para que sea un poquito más rápido. Me va a quedar que 2ax va a ser igual al de acá en medio, a 6x, y si despejo a, me va a quedar que esto es 3. Entonces si desarrollo x más 3 al cuadrado, va a ser x cuadrada más 6x más el cuadrado del segundo es 9. Me falta este, entonces de mi original me va a quedar que es y es igual a x cuadrada más 6x más ese que me falta, que sería más 9 menos 9, y finalmente más el 3 que tengo acá. Esto lo agrupo y entonces mi función me quedaría como y va a ser igual a x más 3 al cuadrado, y menos 9 más 3 es menos 6. Esto ya me ayuda a ubicar mi parábola, y de hecho si la queremos graficar rápido, el más 3 me dice que va a estar acá en el menos 3, y acá me dice que está en el menos 6. Este es mi punto más bajo porque aquí no tiene un signo menos, y me va a quedar esta parte. Dominio, acuérdense de las parábolas, va a ser desde menos infinito hasta infinito. Codominio desde el punto más bajo, que sería desde menos 6 hasta infinito. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta parte, ya tenemos dominio y codominio de mi función normal. La inversa se prefiere hacerlo a partir del cuadrado completado, ya que de aquí si pongo y no está, digamos, directo despejarlo, ya que no puedo sumar elementos una y cuadrada con una y, como luego harían, que es, por ejemplo, luego tienen x cuadrada más 6x y dicen 7x cuadrada. Eso no se puede, no podemos sumar o despejar elementos de la misma clase. Entonces, para hacer la función inversa se prefiere tenerla en esta forma del cuadrado completado, y hago el intercambio. Me va a quedar que x va a ser igual a y más 3 al cuadrado menos 6. De aquí despejo esta y, este menos 6 pasa como
x más 6. Esto va a ser igual a y más 3 al cuadrado. Este cuadrado pasa como raíz. Me va a quedar que es raíz de x más 6 es igual a y más 3. Y este más 3 pasa al otro lado restando. Me va a quedar la raíz de x más 6 menos 3, aguas, el menos no se mete acá, no se hace 6 menos 3, el menos 3 está fuera de la raíz y esto va a ser igual a y. Acuérdense que esto es y, va a ser igual a la raíz de x más 6 menos 3. Mucho cuidado en esta parte, esta es una igualdad y nada más los cambié de lado. Y como paso final, esto me va a quedar que es f inversa de x va a ser igual a la raíz de x más 6 menos 3. Mucho cuidado con esta parte. Dominio es todo lo de acá adentro, que sería x más 6. De hecho, me la voy a poner en esta parte, que sería lo de adentro. X más 6 es mayor o igual que 0. X va a ser mayor o igual que menos 6. Entonces, su dominio va a ser desde menos 6 hasta infinito. Pero si yo grafico esta función, acuérdense que es en menos 6, va a empezar de acá, y el punto más bajo está en menos 3. Entonces va a ser esta parte, no tiene un signo menos afuera, no se refleja verticalmente, ni menos acá adentro, no se refleja horizontalmente. Mi gráfica me va a ser esta parte. Ok, esta función inversa, mucho cuidado porque despejamos ese cuadrado. Okay, entonces cuando despejamos este cuadrado en sí, aquí debe decir un más, menos, más, menos, más, menos, más y menos, porque estamos considerando las dos. Entonces aquí también tendríamos que ser más y menos. Más sería la parte de acá arriba, que sería infinito, y menos, de hecho acá la voy a bosquejar, sería la parte de la raíz que se va hacia abajo, que me estaría formando, si uno las dos, la parábola acostada. Entonces uno se va a infinito y otro menos infinito. Ese sería el codominio. Entonces dominio de mi función sería desde menos 6 hasta infinito, y codominio de mi función sería desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Y acá ya lo tenemos al revés. El dominio de la parábola era desde menos infinito a infinito, y el codominio era menos 6 a infinito. Aquí, como ven, se invirtieron esos dos. Un detalle más, aquí en esta parte no lo había puesto. Este es función inversa de x, va a ser igual a x cuadrada sobre 2 más 3. Y esta ya sería mi función inversa que queremos de esa función. ¿Ok? Entonces eso sería todo de esta parte de lo que es función inversa.